A nivel cinematográfico es un viaje completo de principio a fin de cómo se prepara una película desde la primera idea hasta cómo se hacen las reuniones de trabajo, los presupuestos, cómo se generan las distintas acciones. Y de hecho esta película iba a ser algo muy novedoso porque el guión no se hacía al viejo estilo de escribir una película de principio a fin, sino que lo que hacían era que tenían una idea muy buena y decían, vamos a desarrollar esta escena. Y entonces se juntaban y hablaban sobre esa escena. Ahora vamos a hacer, por ejemplo, una escena donde el buscador tiene que luchar en esta serie de circunstancias o de condiciones. Y entonces trabajaban para desarrollar esa idea. Todas esas reuniones están aquí. Luego también he incluido todas las coreografías de Bruce a la hora de desarrollar todos los combates de la película. Y a nivel marcial, por ejemplo, es muy interesante porque no solamente tienes Jeet Kune Do. Digamos que con este libro ves crecer el Jeet Kune Do. Empieza en 1968 y termina prácticamente en 1973. A nivel de escritos termina un poco antes, porque Bruce ya digamos que se desentiende más del proyecto. Pero sí se pueden ver todas las coreografías y veis, por ejemplo, cómo él reflejaba aspectos del karate y de artes marciales tradicionales, cómo él representaba el Jeet Kune Do a la hora de enfrentarse no solo contra distintos oponentes, sino contra ti mismo. Y todo eso está en las notas de Bruce manuscritas que él quería pues, hacer llegar al público. También es un libro que a nivel cinematográfico es muy interesante porque te narra todos los escritos para la búsqueda de localizaciones, para cómo se prepara un presupuesto, cómo se desglosan los contactos con los distintos agentes cinematográficos para intentar pues, sacar adelante un proyecto que no solamente sirve a nivel cinematográfico, sino pues, a cualquier persona que quiera llevar adelante un proyecto, el hecho de decir, pues bueno, qué ideas o qué pasos siguieron para crear esto a partir de la nada.